Mercedes Olindaza, del programa de Administración de Empresas de la Escuela de Ciencia Administrativa Contable de Negocios. Les voy a hablar de la historia de la guitarra, el referente histórico de la guitarra. Como ustedes saben, pues la guitarra ha sido un instrumento muy importante en la historia pues de la música, que años tras años ha tenido una evolución muy importante hasta la actualidad. Entonces, el origen de la guitarra puede distinguirse dos tipos de guitarra o guitarrines. Por un lado, la morisca o mandora, con forma ovalada de media pera y que se asemeja al yaúd árabe y a la mandolina. Por otro lado, la guitarra latina, una evolución de las antiguas cedras, cítolas y cítaras de fondo plano, unida por aro con mango largo y cuyo clavijero era similar al del violín. Eso fue en el 1001 a.C. Posteriormente, en el siglo XIV, se pega acá un punto de inflexión para la historia de la guitarra que supone un importante cambio en el uso de este instrumento, la aparición del primer prototipo de lo que podemos considerar la guitarra española, se comenzó a utilizar por parte del pueblo español en celebraciones y otras fiestas. En el siglo XVI se da origen al nombre de la guitarra. El origen de la guitarra aparece tomar su nombre del griego guitarra o del algano. Hacia el año 1500 a.C. aparece en Egipto una guitarra de 3 cuerdas llamada nobre. El uso del petro parece indicar que la guitarra egipcia fuera montada por cuerdas metálicas y no de triple. Durante la Edad Media, la guitarra tuvo nombres muy variados: crota, rota, chitare, chitara, etc. Posteriormente, la situación de la guitarra cambia gracias al ingeniero de distintos, de distintos expertos. La historia cuenta que Vicente Espinal tuvo una gran amistad con el escritor Cervantes y otro que pusiera la idea de incorporar una quinta cuerda al instrumento. Esta guitarra se construyó entre 1500 y 1600. Tiene 5 partes de cuerdas, tapas, están decorados con incrustaciones entrelazadas. Ya eso fue en el año 1584. En el siglo XVIII llega la guitarra clásica. Estas barras fueron añadidas para reforzar la estructura y permitieron adelgazar la tapa para obtener una mayor resonancia y una menor distribución del sonido a lo largo de la tapa armónica. El uso de un mástil reforzado y elevado usando madera de opalisandro y la aparición de un mecanismo de tornillo metálico en lugar de la clavija de madera para afilar. Las cuerdas estaban demasiado lejos de la tapa armónica. Estas serían reconocidas como las primeras guitarras clásicas. Eso fue en el año 1701. En el 1838, un ejemplo típico de instrumentos construidos por Martin en su primera época, todavía influyó por Johann Stauffer y los diseños de Legani, tienen clavijo asimétrico, diapasón, pícea, con reborde armonemental. El puente de ébano lleva una cejuela de marfil y el agujero está decorado con una roseta con instrucciones en forma de espina de pescado, el diapasón al borde del agujero. Posteriormente, ya entramos al siglo XX, donde el luthier español José Ramírez III, junto al guitarrista Narciso Yepes, le agregaron 4 cuerdas más en las graves, sobre un amplio mástil cuyos múltiples trastes permiten ampliar notablemente la gama del sonido de la mano izquierda
Narciso Yepes tocó por primera vez esta guitarra de 10 cuerdas en Berlín en 1964 y a partir de este año fue un instrumento habitual en los conciertos especializados que se en piezas renacientes y barrocas. Esto fue en el año, en la era del siglo XX. Posteriormente, ya en el año 2000, se producen una serie de transformaciones físicas a la guitarra, eh, mejoran las condiciones técnicas, adquiriendo muchas de las características de la guitarra actual. Se añade la sexta cuerda, se constituyen los órdenes dobles por simples, aumenta el tamaño del instrumento, se implanta el clavijero metálico, anteriormente de madera, se extienden los trastes hasta la boca de la guitarra, se estandariza la afinación moderna de la guitarra, en donde la guitarra clásica española en este siglo consigue su definitiva maduración con instrumento y establecen las normas de interpretación de esta, las grandes generaciones de compositores. Ha sido casi 6 siglos de evolución los que han llevado la guitarra de las tabernas a los escenarios sin, por otra parte, perder su carácter popular, pues no hay en la actualidad un instrumento más universal y versátil que la guitarra. Entonces, como podemos ver, pues es un instrumento muy importante que ha evolucionado. Pues esta es como mi explicación breve. Dios los bendiga, muchas gracias.